Pero, ¿qué conocemos y qué no conocemos de la historia de Jesús de Nazaret? ¿Es una historia tan fascinante como parece, José? Bueno, yo te puedo adelantar, antes que nada, que claro, yo nací en una familia cristiana, entonces, pues bueno, he tenido la cultura cristiana católica. Yo, aparte de tener esa cultura cristiana católica, puedo decirte hoy en día, Jaime, que soy seguidor de Jesús o seguidor de Cristo, del Mesías, ya no solo por cultura familiar, sino por convicción histórica. Es decir, si te adentras a estudiar esa figura, no podrás salir nunca, porque es fascinante. A tu pregunta, ¿qué conocemos de Jesús, no? Y bueno, pues vamos a ver, existen dos etapas de Jesús de Nazaret, porque lo que podemos conocer va en función de lo que nos dejaron escrito sobre él, no hay más. Bien, pues los primeros cristianos celebraban lo que ellos le llamaban la Cena del Señor o partición del pan. Esos cristianos estaban perseguidos a muerte, ¿eh? Por los romanos, por los judíos. Bueno, hasta Nerón le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos, ¿no? Pero ellos celebraban esa cena del Señor de forma clandestina. ¿Y sabe cómo se identificaban, Jaime? Con el dibujo sobre la pared donde se iba a celebrar de un pez. Ese es el primer símbolo del cristianismo. En ningún momento fue la cruz. La cruz se instauró a partir del siglo IV. El primer símbolo fue un pez. Y os acordaréis de esa frase que le dijo Jesús a sus discípulos en el mar de Galilea: seguidme y haré pescadores de hombres. Bueno, pues ahí, ¿qué ocurría? Había manuscritos de todo tipo. Y además, como no había orden litúrgico ni nada, se escogían de forma aleatoria. Por ejemplo, cogía un manuscrito que hablaban de Joaquín y Ana. Joaquín y Ana hoy en día en la Biblia no tenemos ningún dato de ellos. O manuscritos que hablaban de José de Nazaret, el padre terrenal de Jesús, cuando en la Biblia solamente contamos con Mateo y Lucas, nos hace una breve referencia. O manuscritos que hablaban de la infancia de María, cuando solamente aparece María ya en la edad adulta en los evangelios. ¿Qué ocurrió con esos manuscritos? Mira, pasó lo siguiente: esos cristianos hablaban de estos personajes, personajes que no aparecen en la Biblia, que han llegado por la tradición piadosa cristiana a nuestros días, pero que prácticamente no teníamos noticia de ellos. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos y fue tras firmarse el edicto de Milán en el año 313 entre Licinio y el emperador romano Constantino I el Grande, pues en ese momento se convirtió la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano. Pero había un problema. ¿Qué manuscrito? Porque ellos, antes de hablar del Evangelio, le decían manuscrito. ¿Qué manuscrito iban a seguir? El canon de la Iglesia. Y entonces, en Nicea es una ciudad que está al norte de Turquía, es un puente comercial con la antigua Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul. En Nicea, financiado por el emperador romano Constantino I el Grande, pues se celebró ese concilio, un concilio que, entre otras muchas cosas, querían determinar qué evangelio iban a seguir a partir del 325 los cristianos. En ese lugar participaron pues un montón de obispos y todos trajeron los distintos manuscritos, aquellos que hablaban de Joaquín y Ana, que hablaban de la muerte de José, que hablaban de un tal Longinos, de Poncio Pilato, de su esposa y demás. Bueno, entonces en ese concilio estaba una persona clave llamado Eusebio de Cesarea. Ese es el primer historiador cristiano. Bien, lo precedía, por suerte para los hispanos, un obispo de Córdoba, se llamaba Ocio de Córdoba. Y entre otras muchas cosas, como hemos dicho, querían poner en orden cuál iban a ser los evangelios que iban a ser elegidos. Bien, pues cuenta en este caso una leyenda como historiador, yo eso no lo puedo confirmar, que como no se ponían de acuerdo los obispos, porque había historias muy bonitas, por ejemplo, el transitar de la Sagrada Familia por Egipto, no aparece en los actuales evangelios, pero había cosas tan hermosas que ellos querían conservar la mayoría, pues dijo Constantino I el Grande: bueno, vamos a abrir la ventana, nos retiramos a nuestros aposentos y al día siguiente que sea la mano de Dios quien determine qué evangelio seguirán el canon de la Iglesia, que sea el propio Dios. Curiosamente, eso es lo que dice la leyenda, pero curiosamente el último en cerrar la puerta fue Eusebio de Cesarea, el primer historiador. No sé si al final, cuando terminaron encima de la mesa, Mateo, Marco, Lucas y Juan, fue el dedo de Dios o el dedo de Eusebio.
pero alguien tuvo que hacerlo porque al final la Biblia se configuró, se conformó en el 325. ¿Y qué ocurrió con aquellos manuscritos que quedaron en el suelo? Con esa historia tan bonita, como he comentado anteriormente. Bueno, pues que Constantino I el Grande ordenó algo que nunca se cumplió, por fortuna para nosotros, que se destruyeran. Entonces los cristianos, aquellos cristianos y obispos, les daba pena destruirlo. Y lo ocultaron. De ahí viene la palabra apócrifos.